Si me están oyendo legiblemente. ¿Sí? Correcto, gracias. Bueno, buenos días a todos, Dios les bendiga. Qué gusto saludarlos por este medio. Como pueden ver, estamos haciendo algunas mejoras con respecto a la transmisión. Estamos haciendo algunas cosas que queremos que se logren aquí con la intención de que tengamos una mejor calidad visual y auditiva. Así que gracias a todos por conectarse. Estamos de frente a lo que les decía en la mañana, estamos de frente a lo que es la Semana Mayor. Estamos hoy celebrando lo que es la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, y de eso vamos a hablar. Y antes de entrar en el tema, quiero recordarles el tema aquí que tenemos, que los días domingo y miércoles nos estaremos reuniendo todavía, familia. Así que acompáñennos, por favor, ayúdenos a compartir la liga para que puedan conectarse otras personas y podamos juntos sintonizarnos. También ayúdenos a saber sus comentarios, por favor, para que podamos también, como les decía, mejorar algunas cosas con respecto al audio y al video. ¿Bien? Ok, entonces, reunión general por esta vía, Facebook Live, los domingos y los miércoles. Domingo a las 10:30 de la mañana y el miércoles a las 19:30 horas. Así vamos a estarlo transmitiendo de aquí hasta que Dios permita que esta contingencia sanitaria se levante y entonces podamos reunirnos nuevamente aquí en casa. Vean, aquí están las sillas, pásale para acá tantito. Aquí está su silla esperándolo, ¿no? Aquí está su silla, familia, así que los esperamos a partir de que el gobierno federal nos dé la indicación de que nos podemos reunir una vez más. Los extrañamos y queremos mandarles un caluroso abrazo desde aquí, desde las instalaciones de nuestra casa. Bueno, muy bien, familia, como ustedes saben, la semana pasada estuve enviándoles a ustedes un pequeño video con una invitación para que esta semana podamos reunirnos a través de esta vía del Facebook y podamos juntos estudiar este tema que le he llamado la Semana de la Cruz. Vamos a estar trabajándolo los siguientes días, desde hoy y hasta el siguiente domingo. Vamos a estar hablando acerca de esta Semana Mayor. Así que todos los días, de lunes a viernes, nos vamos a estar reuniendo a las 7:30 de la tarde para dar un pequeño estudio con respecto a lo que es las actividades de nuestro Señor Jesucristo en su última semana por la tierra. Piensa en una cosa, familia. ¿Usted qué haría si supiera que le queda una semana de vida en esta tierra? ¿Cuáles serían las últimas actividades que usted haría? Si usted supiera, porque Jesús lo sabía, que le quedaba una semana de vida en la tierra, ¿cuáles serían las actividades que usted y yo haríamos? Piense por un momento en eso, familia. ¿Qué le gustaría dejar a las personas que lo conocen? ¿Qué le gustaría transmitir en esta última semana, si fuera el caso que usted y yo tendríamos antes de partir con el Señor? ¿Qué le gustaría? Piense en eso. Y creo que es un buen momento para reflexionar y poder hacer cambios en nuestra manera de ser, de pensar con nuestros seres queridos. Así que le invitamos a que se conecte todos los días, de lunes a viernes, a las 7:30 de la tarde. La siguiente, por favor. Mire, va a ser la actividad. Espero que se pueda ver ahí en el video que estamos haciendo. Hoy vamos a hablar de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesús. Mañana lunes vamos a hablar de su casa y su autoridad. El día martes vamos a hablar de fe, oración y perdón. El día miércoles vamos a hablar de ungido y traicionado. El día jueves va a ser donde vamos a celebrar la Santa Cena, la última cena, que se le conoce como la última cena. Ese día jueves a las 7:30 de la tarde vamos a celebrar la Santa Cena. Le pido por favor que vaya comprando sus elementos para que ahí en casa pueda celebrar con su familia la Cena del Señor. ¿De acuerdo? Los que tengan duda, mándenos un mensaje o un WhatsApp para que podamos decirles cómo vamos a hacer este tema. El día viernes estaremos hablando de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. El sábado vamos a hablar del día de luto.
Y finalmente el día domingo 10 de abril a las 10:30 de la mañana nos reuniremos para hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque la noticia es que el Señor, si es cierto que fue traicionado, si es cierto que fue tomado preso, si es cierto que fue azotado, si es cierto que fue crucificado, pero lo que más cierto es que Él resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre y vendrá por segunda vez en gloria a juzgar a vivos y muertos. Eso es una verdad también, familia. Así que es importante que lo recordemos. Ahora, ¿por qué estamos haciendo esto? No porque sea un tema religioso, sino porque usted y yo nos reunimos en Navidad a celebrar el nacimiento de Jesús y sabemos que el nacimiento de Jesús no fue el 24 de diciembre. Así que, pero sí sabemos que en esta fecha, que la Semana Mayor, fue la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Así que nos reunimos para conmemorar esta fecha y para que juntos podamos seguir los pasos de Jesús en esta última semana que tuvo nuestro Señor Jesús sobre la tierra. Bien, así que ahí están las actividades. Por favor, los esperamos a partir de mañana, 7:30 de la tarde. Bueno, ¿la puedes poner la anterior, por favor? En la cita donde vamos a tomar este estudio, familia, está en el libro de Juan, capítulo 12, verso 27. Apúntelo, por favor, porque desde ahí vamos a estar compartiendo esta serie, este estudio. Juan, capítulo 12, verso 27, que si me permite, lo vamos a leer para que lo podamos tener todos juntos. ¿Ok? Así que yo no lo puedo ver, pero si puede abrir su Biblia para seguirme en Juan capítulo 12, verso 27, se lo voy a agradecer, para que usted y yo podamos leer lo que dice ahí. En la Biblia Dios habla hoy, en el capítulo de Juan, capítulo 12, verso 27, dice de la siguiente manera: siento en este momento una gran angustia terrible. ¿Y qué voy a decir? Está hablando Jesús. Diré, Padre, líbrame de esta angustia, si precisamente para esta hora he venido. ¿Qué le parece? Jesús sabía, entendía y aceptaba que esta era la hora para la cual el Padre lo había enviado a la tierra, a morir en una cruz por sus pecados y por mis pecados. Amén. Así que, vea, podemos ver en este versículo cómo Jesús dice, Él reconoce que tiene una angustia, que está angustiado, que tiene temor, que su alma está turbada, ¿verdad? Pero dice, ¿y qué? ¿Le voy a pedir a Dios al Padre que me libre? No, dice, si para esto Él me envió, sabe que tiene un propósito. Así que diga conmigo, la cruz es el propósito de Cristo. Dígalo, por favor, ahí dígale a su familia, la cruz es el propósito de Cristo. Cristo fue enviado a la tierra para morir en una cruz, porque ese era el propósito que el Padre le dio cuando lo envió, cuando pensó en enviarlo por primera vez a la tierra, a morir en una cruz. Así que Jesús estaba consciente de la hora que le esperaba y Él sabía lo que iba a suceder. Ahora sí, Gaby, la siguiente. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó un día domingo antes de esta semana que iba a ser la última semana de Jesús en la tierra? Y lo conocemos como la entrada triunfal. La entrada triunfal es un acto de reconocimiento del pueblo judío a nuestro Señor Jesucristo. Esta historia está en Mateo capítulo 21, Marcos 11, Lucas 19, Juan capítulo 12. Es curioso ver cómo los 4 evangelios hablan de este acontecimiento, ¿de acuerdo? Los 4 escritores de los diferentes evangelios hablan acerca de este acontecimiento, de la entrada triunfal. Así que esta entrada triunfal no fue algo fortuito, no fue una coincidencia, no fue una situación que bueno, a Jesús se le ocurrió, ¿verdad? Sino que fue un acontecimiento importante donde el pueblo iba a reconocer a Jesús como Rey y como Señor. ¿Amén? No se les olvide que Jesús ya había vivido 30 años, ¿verdad? 30 años entre los judíos, ya había convivido con ellos, era conocido como el hijo del carpintero, ¿verdad? Y no es hasta que inicia su ministerio, ¿verdad?,
que empieza, después de que Juan el Bautista lo bautiza, y que empieza a ejercer su ministerio. Y vemos 1000 obras de nuestro Señor Jesucristo por toda la región. Sanaba, curaba, levantaba muertos, etcétera, etcétera. Pero al enfrentarse, al saber que Jesús, al saber Jesús que le quedaba solamente una semana antes de ir a la cruz y luego regresar al Padre, entonces Él se gesta en el cielo una serie de acontecimientos que vamos a ir estudiando todos los días para ver qué es lo que hizo Jesús en esta última semana en la tierra. Y este es el primer acto, la entrada triunfal. Pero quiero que sepa la siguiente, por favor. La entrada triunfal, como le dije, no es un acto que está fortuito, no es una situación de coincidencia, es una situación que está gestada en el cielo. Y mire, dice que la entrada triunfal fue profetizada en el 520 antes de Cristo por el profeta Zacarías. Zacarías levanta su voz y profetiza. Estaban en una situación gobernados por el pueblo de por el imperio de Babilonia, y el profeta Zacarías se levanta y profetiza acerca de este día, de este acontecimiento de la entrada triunfal. Y dice así, Zacarías capítulo 9, verso 9 dice: Sión, alégrate, Jerusalén, grita de alegría, mira, tu rey se acerca, él es justo y victorioso. Sin embargo, aclara, sin embargo, es humilde y va montado en un burro. Vea cómo este acontecimiento, que hoy se conoce como el Domingo de Ramos, es un acontecimiento que estaba anunciado, como ya le dije, 520 años antes de Cristo. Y no nada más esto, sino que Zacarías también habla, por ahí del capítulo 12 más o menos, 14 si no estoy mal, Zacarías habla acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No nada más anuncia esta entrada triunfal a Jerusalén, sino que también habla del día del juicio, la segunda venida de Cristo. Pero no es el tema ese, el tema es que hoy vamos a hablar acerca de esto. Y quiero orar antes de meternos al tema. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Te pedimos, Dios, que podamos escudriñar tu palabra y que tú, Señor, nos reveles, Señor, la enseñanza que tienes preparada para esta mañana, para cada uno de nosotros. Déjanos, Señor, meternos a tu palabra, Señor, y que podamos juntos entender cuál es el propósito, Señor, la profundidad, la anchura, la longitud de tu amor para nosotros, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, como ya lo dijimos entonces, esta entrada triunfal, lo que hoy se conoce como el Domingo de Ramos por todo el mundo, fue profetizada en el año 520 antes de Cristo. ¿De acuerdo? Y mire, qué curioso es que 2020 años después, el mundo entero se reúne para festejar este día. Es interesante. Eso a mí me dice que no es un acontecimiento fortuito, es una situación importante. ¿Amén? Ok. Entonces anuncia y dice: Jerusalén, alégrate, porque tu rey se acerca. Y describe, él es justo y victorioso. Mire, desde ahí está hablando acerca de la justificación que usted y yo íbamos a recibir el día que le aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Y no nada más eso, sino también está hablando de la resurrección, porque dice, y victorioso, que no se iba a quedar en una sepultura, sino que iba a salir victorioso de esa situación. Amén. Entonces, pero dice, sin embargo, y ahí dice, describe algo, y describe su carácter, es humilde y va montado en un burro. ¿Ok? Y vamos entonces a estudiar o a ver qué significa la cabalgadura. ¿Por qué no se entró en un caballo? ¿Por qué no entró en un carro de guerra si era el rey? ¿Por qué no entró con vestidos de rey? Porque no está hablando de un reino terrenal, está hablando de un reino celestial. Y tenía que mostrar la calidad de ese reino a través de la manera en la que entró, dice, de manera humilde y montado en un asno. Siguiente, por favor. Entonces la cabalgadura, que en este caso es un asno, la cabalgadura describe el carácter de nuestro Señor Jesús.
Y miren, el libro de Isaías capítulo 9, verso 9, dice que su nombre, usted puede leerlo, yo traigo algunos extractos de la palabra por temas de tiempo y por temas también de no saturar la imagen, porque sé que algunos no tienen una buena calidad visual. Yo quiero que usted vaya anotando las citas para que usted las pueda ir revisando en casa. Tiene toda la semana para irlo haciendo, por lo menos toda la tarde, hasta que el día de mañana nos encontremos para volver a estudiar otra parte de la Escritura. Pero en el libro de Isaías capítulo 9, verso 9, dice y da una noticia anunciando de que un niño nos ha nacido y que su nombre, o que sería conocido con un nombre. Y mírenlo, ¿cuál es el nombre con el que es conocido? Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Entonces la cabalgadura en la que Jesús entra a Jerusalén también describe el carácter de este rey, que es un rey admirable, poderoso, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Y también es descrito por Isaías. ¿Amén? El profeta Isaías habla acerca del carácter de nuestro Dios. Usted puede leerlo ahí en Isaías capítulo 9, verso 6. Es conocido, su nombre será, dice la Escritura, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de Paz. Entonces, esta es la razón por la que la cabalgadura tenía que ser un pollino. No podía ser de otro tipo, porque el pollino o el burro describe un carácter de mansedumbre, ¿de acuerdo? Y este es el carácter de nuestro Dios, manso, un carácter admirable, un Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de Paz. ¿Correcto? Pero vamos entonces, vamos a ver qué pasó unos momentos antes de que Jesús entrara a Jerusalén y que el pueblo lo reconociera como rey. Adelante, por favor. Mire, dice la Escritura en Mateo capítulo 20, verso 17 al 19, apúntelo por favor, porque ahí usted va a poder revisar la Escritura, que mientras Jesús iba a Jerusalén, les contó a sus discípulos lo que iba a suceder. Jesús llama a sus discípulos, los llama aparte, los reúne en un lugar privado y les revela lo que va a suceder después de que Él llegue a Jerusalén. ¿De acuerdo? Está a punto de hablarles acerca de los acontecimientos que era necesario que pasara y que padeciera para cumplir el propósito por el cual Jesús había venido a la tierra y el Señor, nuestro Padre, lo había enviado. Así que en Mateo 20, capítulo 17 se describe lo siguiente. Jesús los llama y les dice, miren muchachos, les voy a platicar unas cosas. Les tengo que contar lo que va a suceder. Número 1, voy a ser traicionado. Número 2, me van a condenar a muerte. 3, se van a burlar de mí, seré azotado con un látigo, seré crucificado, pero mire lo que dice, al tercer día resucitaré. Puede leerlo, apúntelo por favor, apunte esa cita y ahí usted va a poder leer con más detalle de lo que estamos hablando. Jesús llamó a sus discípulos, los pone aparte y les dice, vamos a entrar a Jerusalén. El objetivo por el cual llegamos a Jerusalén es que pasen todas estas cosas que están preparadas para mí. Es necesario que pase. Entonces por eso leíamos hace ratito en la introducción, en el libro de Juan capítulo 12, verso 27, diciendo, estoy angustiado, pero es necesario que esto suceda porque para esta hora el Señor me ha enviado a la tierra. Amén. Así que ahí está. Jesús hablando con sus discípulos diciendo lo que va a suceder en los siguientes días. Adelante, por favor. ¿Alguien vio seguramente sí, la película del Rey León? ¿Se acuerda que se llama Mufasa el changuito? Sí, ¿verdad? El que presenta a Simba, ¿sí se llama así? ¿Se acuerda que se para en una piedra y lo presenta? Rafiki, ¿no? Bueno, no sé. El chango que presenta a Jesús en una piedra, a Simba en una piedra. Una escena antes, hay un acto que este changuito, este Rafiki hizo, no sé si se acuerda, que le puso una señal en la cabeza, ¿se acuerdan? Porque un rey, antes de ser presentado, tiene que ser ¿qué? Ungido. Y si no, acuérdese de David. David el rey fue ungido varias ocasiones, 3 ocasiones,
para después ser presentado, levantado como rey. Samuel fue ungido como rey y luego fue presentado como rey. Salomón fue ungido como rey y luego fue presentado como rey. Y nuestro Señor Jesús tenía, antes de ser presentado como rey, tenía que haber sido ungido para luego ser presentado. Y si usted va a la escritura, ahí en el capítulo 12 de Juan, verso 1 al 3, dice lo siguiente: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había resucitado, y le hicieron una cena ahí, y Marta servía. Usted, insisto, traigo solo unos extractos de la palabra porque no quiero llenar la imagen, pero yo quiero que usted apunte para que lo vaya revisando, por favor, y usted vaya haciendo y estudiando esta palabra. ¿De acuerdo? Dice entonces que 6 días antes de la Pascua, ¿de acuerdo?, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, y le hicieron una cena ahí. Lázaro, el que había resucitado, y María, la que le había reclamado. ¿Se acuerda de María? Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Este mismo Lázaro y esta misma María prepararon una cena para Jesús, y dice que María servía la cena. En el verso 3 dice que María, después de que tuvo servido la cena, supongo, dice que tomó unos 300 gramos de perfume de nardo puro y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Dice, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Y si usted sigue leyendo la historia, dice que los discípulos se escandalizaron porque dice que era mucho derroche. Pero Jesús dijo, tranquilos, porque esto está haciéndolo preparándome para el día de mi sepultura. Así es que está ungiendo al rey, ¿de acuerdo? Entonces ahora sí, ahora que el rey es ungido, ahora que el rey ha sido marcado, ¿verdad?, para cumplir un propósito, sí tenía, familia, sí tenía que ser presentado. Entonces, ¿qué sucede? Acto seguido, por favor. Dice que entonces Jesús, mientras Jesús y sus discípulos se acercaban a Jerusalén, estoy en el capítulo 21, verso 1 del libro de Mateo, dice que se preparó la entrada del rey. Entonces Jesús va de camino a Jerusalén, ya había sido ungido por María, y ahora va de camino a Jerusalén a cumplir este propósito por el cual había sido enviado a la tierra, y dice que llegó a la ciudad de Betfagé, en el monte de los olivos, y Jesús mandó a 2 de sus discípulos que se adelantaran. Y otra vez, si usted sigue leyendo la historia, se va a dar cuenta que Jesús los envía porque dice, allá en la ciudad hay un pollino, una cría de burro que nunca ha sido montada, por favor vayan, desátenlo y tráiganlo porque es necesario que esto suceda. ¿De acuerdo? Y yo supongo que los discípulos de Jesús caminaron y dijeron, bueno, pero este Jesús, ¿por qué ha de ser ese burro? ¿Por qué ha de ser que está amarrado? ¿Por qué ha de ser un bebé? ¿Y por qué ha de ser algo que nunca se haya montado? Dígale a su vecino, ¿por qué era necesario usar un burro? Dígale a su vecino, ¿por qué era necesario usar un burro? ¿No? Y hay un chiste entre los cristianos que dicen, si David hizo lo que hizo con una quijada de burro, imagínate lo que hace con el burro completo, ¿no? Entonces, pero bueno, era necesario. Si usted sigue leyendo la escritura, dice que ellos fueron, encontraron al pollino, lo desataron y lo pusieron unos mantos sobre como cabalgadura y lo trajeron ante Jesús. Véalo, usted puede irlo leyendo, ¿de acuerdo? Y entonces no nada más eso, sino que además, capítulo 21, verso 1, vaya conmigo por favor para que vayamos revisando algún detalle que no traigo aquí en la presentación. Déjeme ver. Okay. Dice entonces que los envió y ahí entonces ellos encontraron al burrito, ¿de acuerdo? Vayan a la aldea, los envía y les dice que ahí hay un burrito y que se lo trajeran. Dice en el verso 4, esto sucedió para que se cumpliera, fíjese bien lo que dice en el verso 4, esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta Zacarías, ya lo dijimos hace ratito, cuando dijo, digan a la hija de Sión, mira tu rey viene a ti humilde y montado
en un asno. Así que, como le decía al principio, este asunto no es un asunto fortuito, no es un asunto de coincidencia. Era necesario que Jesús mandara a buscar ese burro para que se cumpliera lo que Zacarías había hablado de él. Amén. Era necesario que esto pasara. Entonces los discípulos hicieron esto, atendieron lo que Jesús les pidió, y entonces ahora sí. Entonces tenemos un rey ungido que se ha profetizado acerca de él. Tenemos un equipo de discípulos que está preparando esta entrada, y ahora sí. Y entonces el rey es presentado. Entonces el rey es presentado, familia. ¿Ve? En el capítulo 12, verso 12 y 13 de Juan, dice que la gente que había venido para la Pascua, no se le olvide que estaban viniendo, los judíos venían a Jerusalén, al templo, para celebrar la Pascua. Esta Pascua hace referencia a la liberación que tuvo el pueblo de Israel cuando estaban cautivos en Egipto, ¿de acuerdo? Esta es la celebración que los judíos habían venido a conmemorar, la Pascua de los judíos, que simboliza la liberación de la cautividad del pueblo de Egipto, ¿de acuerdo? Entonces dice que esta gente que había venido para la Pascua oyó la noticia que Jesús venía de camino. No se le olvide que Jesús ya había mandado por toda la región y había hecho milagros, había hecho proezas, había sanado, había predicado, había enseñado, había estado en el templo muchas veces. Los fariseos lo habían cuestionado muchas veces. Los discípulos habían sido enviados a sanar. Los discípulos habían regresado a dar cuentas a Jesús. Había hecho durante 3 años, Jesús había estado activamente en su ministerio, y para ese momento Jesús era conocido por toda la región. Así que la gente que venía a celebrar la Pascua se enteró que Jesús venía, y entonces salieron, dice la Escritura, salieron al camino para recibirlo. Y unos tendían sus mantos y otros tomaban ramas, y todos gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Mire qué interesante entonces. Un pueblo que está reconociendo la soberanía de Jesús, nuestro Señor. ¿Ve? Era necesario que esto se cumpliera. La gente se reunió, la gente había oído de la fama de Jesús, dice una escritura. Dice, la fama de Jesús se extendía por toda la región. Eso dice la escritura. Esta fama había llegado a los oídos de esta multitud de personas que había venido a celebrar la Pascua judía. Y al enterarse de esta noticia, dice que se reunieron y le reconocieron. Diga conmigo, le reconocieron. Se quitaron sus capas y las pusieron en el piso para que el rey pasara. Y otros, dice, con ramas las tendían también para que el Señor pudiera entrar. Y entonces este acontecimiento es conocido como el Domingo de Ramos. Eso es lo que se celebra hoy, familia. ¿De acuerdo? No es un acontecimiento que tiene que ver con una situación de traer una palmita a mi casa y colgarla para que se nos vayan los malos espíritus. No es un acontecimiento así, familia. Es un acontecimiento que tiene que ver con el reconocimiento de nuestro Señor Jesucristo y su entrada a Jerusalén para cumplir, diga conmigo, para cumplir el propósito por el cual había sido enviado a la tierra. Y gracias a ese propósito de la cruz, usted y yo hoy podemos reconocer a nuestro Padre como nuestro Señor y nuestro Salvador, Jesucristo nuestro Rey. Amén. Siguiente versículo, por favor. Así entonces se cumplió la profecía. ¿Qué decía la profecía? No temas, pueblo de Jerusalén, mira tu rey, ya viene montado en una cría de burro. De esta manera se cumple lo que Zacarías había profetizado 520 años
del nacimiento de Jesús. Y para ser exactos, estaban siendo ahora 553 años que se estaba cumpliendo esa profecía. Amén. Y que hoy seguimos conmemorando, no nada más en esta casa, sino en el mundo entero, familia, la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo al cumplimiento de su propósito en esta tierra. Amén. Ahora vea, voy a ir terminando. La siguiente, por favor. Es algo interesante lo que dice en Juan capítulo 12, verso 16. Dice que sus discípulos no lo entendieron. Y yo estoy casi seguro que muchos de nosotros tampoco lo hemos entendido. Pero mira lo que dice. Sus discípulos no entendieron ese momento. En ese momento no entendieron de qué se trataba. Del cumplimiento de la profecía. Ahora déjeme leer el versículo completo en Juan 12, 16. Déjeme leerlo completo, por favor, para que tenga el contexto. Estoy terminando, familia, se lo aseguro. 12, 16. Juan 12, 16. Dice así la palabra del Señor. Dice, sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue llevado al cielo, fíjense hasta cuándo lo entendieron. Dice, cuando Jesús fue glorificado, fue llevado al cielo, entonces se acordaron de que esto había sido escrito por causa de él y que ellos habían hecho estas cosas para él. Usted puede leerlo ahí en su Biblia. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que que a él le habían hecho estas cosas. ¿Qué le parece? Así que todos estos actos que vamos a estar estudiando a partir de hoy y hasta el próximo domingo, todas estas cosas en las que participó no nada más los discípulos, sino el pueblo, eran necesarias que ocurrieran, familia. Usted y yo de repente decimos, pues es que si yo hubiera estado ahí, ¿no? Hubiera votado por Jesús y no por Barrabás, ¿no? Es que si yo hubiera estado ahí, yo hubiera levantado mi voz. No es cierto. Porque hemos pasado 10, 15, 20, 30 años antes de dar nuestro brazo a torcer, familia. ¿Ve? Pero además, dice la Escritura, que era necesario que estas cosas sucedieran para que Jesús cumpliera su propósito aquí en la tierra. Ya lo leímos al principio, ahí en Juan, en el verso 27, ¿se acuerdan? Entonces, quiero terminar. Espérame, no. Quiero que oremos, reconociendo a nuestro Señor Jesús. Quiero que usted ahí en su casa sepa que este día no es un día común y corriente, que este día nuestro Señor Jesús entró a Jerusalén reconocido como rey para cumplir un propósito. Ahora déjeme darle un dato. El pueblo estaba esperando un libertador, porque acuérdense que cuando Zacarías profetizó estaban oprimidos por el imperio de Babilonia, pero en esta ocasión cuando Jesús entra a Jerusalén estaban oprimidos por el imperio romano. Y la gente quería un salvador de su situación en la que estaba viviendo. Pero este salvador no es un salvador terrenal, entiéndame, familia. No es un salvador que viene a solucionarle los temas que usted está batallando en este momento. Es un salvador eterno. Es un salvador que tiene que ver dónde va a pasar usted su eternidad. No es un asunto que tenga que ver con si tengo o no, que es necesario suplir necesidades, por supuesto que es necesario, y también Dios nos puede ayudar en ese sentido, sí es así, pero tiene que ver, familia, este reconocimiento de Jesús como Rey, como Señor, no es un asunto nada más de esta Semana Mayor, familia, es un asunto que tiene que ver con reconocer dónde usted y yo vamos a pasar nuestra eternidad. Y le tengo una noticia. Cuando usted reconoce a este Rey como Señor y como Salvador, entonces tiene asegurado un lugar en la eternidad. ¿A dónde? Al lado del Padre.
al lado del Padre. Los siguientes días por venir tienen que cumplirse los acontecimientos que Jesús mismo le reveló a sus discípulos. Tiene que ser traicionado, tiene que ser golpeado, tiene que ser burlado, tiene que ser muerto, crucificado y resucitado. Es necesario que eso pase. Es necesario. Pero este día reconozcamos la entrada de nuestro Señor Jesucristo a nuestro corazón. ¿Qué le parece? Y antes de terminar, yo quiero orar y quiero pedirle que ahí en su lugar, en su casa, con su familia, ore y reconozca al Señor Jesús como su Dios, como su Salvador. Padre, te damos gracias, Señor. Te reconocemos como nuestro suficiente Salvador. Te reconocemos como nuestro Rey. Te reconocemos declarando que tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Y que nadie va al Padre si no es a través de ti. Por el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Chicos, ¿pueden pasar por favor para terminar? La última, por favor, Gaby. ¿Qué sigue, familia? Mañana lunes, 19:30 horas, por favor les pedimos que nos sintonice. A las 7:30 de la tarde vamos a hablar acerca de su casa y su autoridad. Amén. Invite por favor a otras familias, invite a otras personas para que se conecten. Quizás esta sea una buena oportunidad para que podamos dar a conocer las buenas nuevas. ¿De acuerdo? Yo le di las citas, usted puede irlas escudriñando para que usted al mismo tiempo vaya compartiendo estas buenas nuevas con sus familias, con las personas que los rodean, y ahí podamos juntos celebrar la Semana de la Cruz. Dios le bendiga. Vamos a terminar alabando a nuestro Dios. Vamos a terminar, si le parece bien, vitoreando a nuestro Señor, declarando Hosana al Rey de las alturas, el Rey nuestro Señor. Amén. Así que vamos a pasarnos para allá para que podamos terminar alabando a nuestro Dios. Y con esto, después de este canto, estamos despedidos. Los esperamos mañana a las 7:30 de la tarde. Dios les bendiga. Que el Señor esté con ustedes. Gracias.